Eh, el día de hoy vamos a hablar acerca de la anemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Yo soy la doctora Lina Barrete, internista, nefróloga, y pues bueno, vamos a hablar acerca de este tema. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hablaremos acerca de la definición de anemia según la guía CADIGO del 2025. Hablaremos un poco acerca de la epidemiología, la relevancia clínica, la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento basado con hierro y estimulantes de la eritropoyesis y tocaremos un punto acerca de los inhibidores de de la prolinhidroxilasa, que son nuevos fármacos que todavía no están en México, pero pues es bueno saber cómo funcionan cuando eventualmente estén en nuestro entorno. Esta enfermedad, o bueno, la anemia o la complicación de anemia en pacientes con enfermedad renal crónica fue documentada de manera inicial por Sir Robert Christon. Él establecía que no existía otra enfermedad similar a la hemorragia y la enfermedad renal crónica que pudiera hacer que los pacientes tuvieran como esta disminución en las partículas de sangre o en su contexto los eritrocitos. Establecía que la enfermedad de Bright, que así anteriormente se le conocía a la enfermedad renal crónica, producía una disminución en la coloración de los pacientes, que clínicamente pues es lo que ocurre. La definición de anemia, tanto en la CADIGO ay, se me olvidó cambiarle, pero ya todo esto es de la 2025, establece la definición de anemia en mujeres como un valor menor de 12 gramos sobre decilitro y en hombres menor de 13 gramos sobre decilitro. Hay muchas otras razones por las cuales los pacientes presentan anemia en el contexto de enfermedad renal crónica, por deficiencia relativa de eritropoyetina, deficiencia de hierro, pérdidas sanguíneas en el contexto de hemodiálisis, reducción en la sobrevida eritrocitaria. La gran mayoría de los pacientes viven una inflamación constante, procesos de infección que pudieran estar asociados a catéter o alguna otra causa que produzca un proceso infeccioso. El mismo hiperparatiroidismo incluso se considera una causa de resistencia a la eritropoyetina y los déficits nutricionales que no tiene que ser exclusivamente de hierro, como folatos y vitamina B12. La epidemiología. La verdad, este artículo me gusta mucho. Se publicó en el Journal of American Society of Nephrology en el 2002 y aquí los autores incluyeron aproximadamente 1.500 pacientes. Y si se dan cuenta, lo que ellos trataron de hacer fue establecer en qué punto los pacientes empezaban a tener una disminución en los parámetros de hemoglobina. Ay, no sé por qué no se ve mi marcador, pero bueno. Como podemos observar, en el contexto de mujeres, vemos o que inicia una disminución en los parámetros de hemoglobina a partir de que la tasa de filtrado glomerular, o en ese momento era el 2012, utilizaba el aclaramiento de creatinina, caía a partir de los 50 o 40 mililitros minuto. Teníamos una disminución de 0,2. Conforme vamos teniendo un deterioro mayor de la función renal, evidentemente vamos teniendo cambios más importantes en la hemoglobina. Podemos observar que aquellos pacientes que ya se encontraban casi en un CADIGO 5 tenían una disminución hasta de 2,3. Esto ocurre de manera mucho más temprana en el contexto de hombres. Ellos, a partir de la tasa de filtrado entre 70 a 60, vemos una disminución que en mujeres veíamos en una tasa de 50 a 40. Y vemos también una caída mucho más importante a partir de los 40, 30 mililitros minuto de aclaramiento de creatinina. Entonces, los hombres son más propensos a a presentar estas alteraciones en los parámetros de hemoglobina en etapas más tempranas de la función renal. En este artículo de Kidney International, también del 2005, se obtuvo información de 5.380 pacientes valorados de agosto del 2000 a diciembre del 2001. Se hizo un modelo de regresión multivariable con el objetivo de valorar cuáles eran los parámetros que se asociaban con mayor riesgo de presentar anemia en pacientes con enfermedad renal crónica. Y aquí podemos observar, como ya lo habíamos visto en el artículo previo, que ser hombre tiene un odds ratio de 0,26, pero también hay otros factores y el de mayor importancia que ahorita vamos a platicar con mayor detalle fue la diabetes.
En relación a la etnicidad, podemos observar que aquellos pacientes que son hispanos, afroamericanos en particular, tienen un mayor riesgo de presentar anemia. Adicional, también pacientes que viven con diabetes tienen un radio de 1,63 también de padecer anemia en el contexto de enfermedad renal crónica y pues lo que ya habíamos documentado en el artículo previo, la tasa de filtrado glomerular CAI menor de 30, tenemos un odds ratio de presentar anemia de 12,32 y es lo mismo que podemos observar en las gráficas del lado izquierdo, donde vemos que los pacientes que vivían con diabetes y que se incluyeron en el artículo tenían un mayor riesgo de presentarlo en etapas más tempranas en comparación de aquellos pacientes que no tenían esta enfermedad. ¿Cuál es la importancia clínica o por qué los nefrólogos estamos obsesionados con esto? Incremento en la mortalidad. Estudios observacionales, y ojo, y por eso aclaro que todos son observacionales, demostraron un incremento en la mortalidad en pacientes con hemoglobina baja, pero los estudios de intervención no han logrado evidenciar que con el uso de estimulantes de la eritropoyesis mejore la sobrevida. O sea, no tenemos evidencia suficiente para establecer que exista un incremento en la mortalidad. Disminución en la calidad de vida, eso sí está bien documentado. También les dejo este artículo publicado en Nephrology Dialysis and Transplantation en 1996, en el cual el grupo español encabezado por Moreno lo que quiso hacer fue evaluar en 1,013 pacientes que se encontraban en hemodiálisis estables en el centro español, evidenciar si tenían un deterioro en la calidad de vida. Utilizaron este test que tenía como que evalúas diversos puntos sobre pues la capacidad que tienen los pacientes de dormir, la presencia de fatiga, etcétera. Y documentaron que mientras, bueno, perdóname, este score o pues sí, como este score que utilizaron, mientras mayor fuera el puntaje, mayor era el deterioro en la calidad de vida de los pacientes en diversos rubros de su vida. Y podemos observar que conforme tenían un nivel menor de hemoglobina, el puntaje era mayor. Entonces, los autores concluyeron que efectivamente el tener niveles bajos de hemoglobina se asociaba con eh, tener un deterioro de la calidad de vida. Y bueno, algo que está perfectamente documentado es que pues los pacientes presentan una hipertrofia ventricular. Les dejo estos dos estudios. Es un estudio, el primero de ellos fue un estudio unicéntrico que incluyó 115 hombres y 60 mujeres entre 20 y 82 años que se encontraban prediálisis. En el análisis univariado se evidenció que por cada disminución de 1 gramo decilitro de hemoglobina se presentaba un riesgo de hasta el 6% de hipertrofia ventricular izquierda. Y de manera más gráfica, del lado derecho, les dejo este artículo de 78 pacientes en diálisis por más de 3 meses, en los cuales dividieron a los pacientes en cuartiles. El cuartil 1 eran pacientes que tenían hemoglobina menor de 7,7 y podemos observar que la masa ventricular o índice de masa ventricular era mucho mayor en comparación de aquellos pacientes que se encontraban en el cuartil 4, que eran aquellos que tenían una hemoglobina arriba de 9,7, en el cual la masa ventricular izquierda sí se encontraba incrementado, pero no a los parámetros en comparación de los pacientes que tenían un valor abajo de este número. Entonces, podríamos decir que tienen alteraciones o al tener niveles bajos de hemoglobina pudieran disminuir la calidad de vida de mis pacientes y sin lugar a duda producir una hipertrofia ventricular izquierda, que hasta el momento estudios observacionales han documentado que pues sí existe un mayor riesgo de tener mayor mortalidad, pero estudios prospectivos no lo han logrado demostrar. La fisiopatología. Ay, no sé por qué no se ve mi marcador. ¿Ustedes sí lo ven? Bueno, yo no lo veo. Pero bueno, traten de seguirme. Nos vamos del lado del enterocito. En condiciones normales, lo que ocurre a nivel gastrointestinal es que nosotros consumimos un aporte de hierro. Este hierro, en su primera versión, que es el férrico, se convierte por la enzima a nivel del gastrointestinal de CYTB a férrico.
perdón, ferroso. Posteriormente se absorbe en el enterocito por el DMT1 y pasan ya a la circulación a través de la ferroportina. Podemos observar que ahí tenemos la primera vez en donde el HIF2 en este contexto favorece la presencia de estos dos canales que van a favorecer la absorción tanto de la manera apical y posteriormente de la área basal. Una vez que a través de la ferroportina se absorbe el hierro, tenemos distintas formas a donde se va a distribuir. De manera inicial, ya sabemos que existe el sistema retículo endotelial en donde los macrófagos captan el hierro para posteriormente generar ferritina. También aquellos glóbulos rojos que ya son senescentes o que ya no cumplen con sus características son pues captados como tal, se degradan en el lisosoma y se genera hierro y se acumula como ferritina. A nivel hepático, nosotros podemos observar que tenemos ciertos sensores como tal que detectan la presencia de hierro. Si tenemos hierro, se generan diversas cascadas de transmisión en las cuales de manera subsecuente generaremos hepcidina. Podemos observar del lado derecho, ahí donde dice hepatocito, que en el contexto de inflamación, en particular la interleucina 6, tiene ciertos receptores a nivel hepático, lo cual favorece la generación de hepcidina y de esto de manera subsecuente sabemos que la hepcidina produce un secuestro a nivel celular. Entonces, también adicional a nivel del riñón, vamos a ver que nosotros en las células corticales vamos a tener la liberación de eritropoyetina y aquí es donde también volvemos a ver el HIF2. En el contexto de bajo hierro y baja oxigenación, el HIF favorece la estimulación de la síntesis de eritropoyetina. Entonces, podemos observar que cuando nosotros tenemos un contexto inflamatorio, vamos a tener niveles altos de hepcidina que van a favorecer el secuestro tanto a nivel hepático como a nivel del sistema retículo endotelial y también vamos a tener una menor capacidad de absorción del hierro. Esto es importante en el contexto de los pacientes con enfermedad renal crónica porque sabemos que ellos viven en un estado de inflamación. Y es por ello que ahorita vamos a platicar que en algunos pacientes, ya cuando están en un estado de terapia de reemplazo renal, en particular en hemodiálisis, pues pensar en la administración de por hierro vía oral, pues se vuelve un poco complicado y por eso se recomienda la administración intravenosa. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la eritropoyetina y del HIF. Ya hablamos esta partícula que se conoce como HIF-2, que ha sido un tema de mucho estudio en los últimos años. Pues, ¿cómo funciona? El HIF-1 en condiciones donde tenemos un adecuado oxígeno, la prolil hidroxilasa favorece la hidroxilación y acetilación de esta partícula. Una vez que se acetila y se hidroxila, esto es detectado por la molécula de von Hippel-Lindau, que posteriormente se va a unir a ellos y va a favorecer la ubiquitinización y posteriormente degradación. Recordemos, y me gustaría regresar a este punto, que el HIF tiene acciones tanto para la síntesis de eritropoyetina, tiene acciones tanto para favorecer la absorción de hierro y también para bloquear la presencia de hepcidina. ¿Qué pasa cuando nosotros no tenemos un adecuado aporte de oxígeno? El HIF no va a ser hidroxilado por la hidroxilasa, va a existir una proliferación, se va a unir a su coactivador, el HIF beta, que ese se sintetiza de manera persistente, se van a unir a los elementos de respuesta a hipoxia y van a favorecer la transcripción de diversos genes relacionados a la hipoxia, que en este caso es la síntesis de eritropoyetina, incrementa los receptores de eritropoyetina, disminuye los niveles de hepcidina, aumenta los niveles de DMT1, que sabemos que es una molécula que favorece la absorción del hierro, favorece la presencia de este citocromo que promueve la conversión de hierro. Favorece también los niveles de transferrina, favorece también los receptores de transferrina y la presencia de ceruloplasmina. Es por eso que se ha vuelto de interés buscar este target terapéutico. No ha sido tan exitoso como nos gustaría, pero bueno, ya tenemos algunos medicamentos que tienen esta opción. Ahora hablemos de mi amada eritropoyetina.
La eritropoyetina es una molécula de 165 aminoácidos. Tiene un peso molecular de 30,4 kilodaltons. Tiene cuatro glicosilaciones, 3N y una en O, y están relacionadas con la biosíntesis y actividad biológica. Y estas glicosilaciones es donde se producen o donde se han hecho ciertas modificaciones para favorecer que existan eritropoyetinas de vida media más prolongada. Está producida, como ya les había comentado, por las células intersticiales corticales renadas y está regulada por la entrega de oxígeno. Ahora bien, ¿por qué los pacientes presentan deficiencia de hierro, los pacientes con enfermedad renal crónica? Pues ya sabemos que muchos de ellos van a tener cierto grado de uremia y esto altera la función en la que trabajan nuestras plaquetas. También tenemos la presencia de sangrado oculto, infecciones, inflamación sistémica, procedimientos quirúrgicos, la elevación de la hepcidina, diversas punciones venosas que tienen los pacientes y la retención como tal de sangre en la máquina de hemodiálisis. Entonces, se estima que los pacientes en hemodiálisis tienen pérdidas de hierro de casi 2 gramos por año e incluso más. ¿Cómo debemos de empezar la evaluación diagnóstica? Bueno, evidentemente, como todo, guiarnos en la historia y la examinación física. Hay que solicitar de manera inicial diversos estudios, químicas, una biometría hemática completa, pedir reticulocitos, pedir ferritina, saturación de transferrina, ácido fólico y vitamina B12. Es importante considerar que nosotros tenemos que abordar también otras causas de anemia, no asumir que porque el paciente tiene enfermedad renal crónica, su causa de anemia es por deficiencia de hierro o déficit de eritropoyetina. Incluso una de las modificaciones que hace la guía del 2025 en comparación del 2012 es que en aquellos pacientes que no se documente deficiencia de hierro, incluso solicite abordaje, obviamente considerando la edad, para algún tipo de gamapatía monoclonal. Hay algunos otros estudios que se sugieren como porcentaje de hipocromía y de hemoglobina en reticulocito. La verdad es que hasta donde yo sé, esto no se realiza en México, pero sí por aquí anda el doctor Elías o la doctora Citlali o la doctora Ana, pues ojalá al ratito nos complementen si ya tenemos estos laboratorios por acá. Entonces, van a ver que nosotros, si es que, bueno, cuando roten con algún nefrólogo, al momento de hacer la adecuación que hacemos de manera mensual, dependiendo del estadiaje, o cada 3 meses o cada 6 meses, pedimos saturación de transferrina y ferritina. Sí, el seguimiento se debe de realizar en pacientes sin anemia, aquel que esté en estadio 3 de manera anual. Ay, perdón. Mm, Aquellos que estén en estadio 4 y 5 cada 6 meses, aquellos que no tengan anemia y que no tengan estimulantes de eritropoiesis cada 3 meses, pero aquellos pacientes que estén G3 a G5 o en diálisis peritoneal cada 3 meses y aquellos pacientes que se encuentran en hemodiálisis cada mes. El tratamiento. Como vieron y como les enseñé hace ratito, nosotros pedimos mucho la cuestión de la ferritina y la saturación de transferrina. Aquí nosotros tratamos de determinar si la deficiencia de hierro en nuestro paciente es funcional, absoluta o mixta. Funcional nos referimos a esa anemia inflamatoria. Absoluta es que sí tenemos una disminución como tal de los niveles de hierro, y mixta cuando tenemos una combinación de ambas. Nosotros tratamos, sin ser hematólogos, de interpretar estos parámetros. La ferritina está relacionado, como ya lo platicamos con anterioridad, al almacén de hierro. También hay que considerar que es un reactante de fase aguda y dependiendo del corte determinaremos su sensibilidad y especificidad para determinar la deficiencia de hierro. Si tenemos un parámetro de menos de 200 nanogramos de cilitro, tenemos una sensibilidad del 41%, pero una especificidad cercana al 100%. Si tenemos una disminución de 500 nanogramos de cilitro, tendremos una sensibilidad de 81%, pero una especificidad del 27%. En relación a la saturación de transferrina, es la cantidad de hierro que se encuentra unido a la transferina comparado con la cantidad total de hierro. También está influenciado por la inflamación y la malnutrición, y en relación a su sensibilidad y especificidad, considerando un corte de menos del 20%, tenemos de 63 a 80%.
La recomendación de la CADIGO del 2025 establece que en adultos con enfermedad renal crónica se recomienda una prueba inicial de hierro, ya sea IV o vía oral, en aquellos que no están en diálisis por 1 a 3 meses, si se desea un incremento en la hemoglobina o un descenso de los estimulantes de eritropoyesis. Ojo, este valor de saturación de transferrina y de ferritina que les pongo aquí de 30 y de 500 es para aquellos pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Los cortes cambian para pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal o que no se encuentran en diálisis. Se establece una ferritina menor de 100 y una saturación de transferrina menor de 40%. Cambió mucho la práctica, o por lo menos mi práctica, considerando el estudio pivotal que se publicó en el New England en el 2019. ¿Por qué? Este fue un artículo multicéntrico en el Reino Unido en el cual se incluyeron pacientes que estuvieran en hemodiálisis, por lo menos que tuvieran menos de 12 meses, en los cuales los niveles de ferritina fueran menores de 400 y la saturación de transferrina menor de 30 y que se encontraran con estimulantes de eritropoyesis. Ellos establecieron o dividieron a los pacientes en una estrategia reactiva o proactiva. ¿Qué quiere decir? Cuando hablaban de una estrategia reactiva, ellos solo administraban de 0 a 400 miligramos de hierro IV, que en este caso era lo que conocemos como venoferrum o sucrosa, y cuando los niveles de ferritina estaban menores de 200 o la saturación de transferrina menos del 20%. Eso era reactivo. Es decir, la certeza de que tuvieran una deficiencia de hierro pues era incluso inferior a lo que establecen las guías CADIGO. Y la estrategia proactiva, ellos administraban a todos hierro, salvo que tuvieran niveles de ferritina ni arriba de 700 o una saturación de transferrina arriba del 40%. ¿Y qué fue lo que encontraron? Ellos tenían como outcome primario eventos cardiovasculares. También trataron de documentar si existía una disminución de los estimulantes de la eritropoyesis y si el administrar hierro incrementaba el riesgo de infección. Y lo que encontraron fue que utilizar esta estrategia como tal proactiva tenía un hazard ratio de 0.85 que fue estadísticamente significativo para los eventos primarios. También tuvieron una disminución aproximada de casi 8,000 unidades de eritropoyetina de administración al mes y la tasa de infección realmente no fue mayor. Entonces, ellos concluyeron que aquellos pacientes que se encontraban en hemodiálisis y que tenían y que recibían un régimen de administración de hierro alto, que es decir, que se administraba 400 miligramos de hierro IV cuando no cumplíamos niveles arriba de ferritina de 700 o de saturación de menor de 40%, fue superior en comparación de esta estrategia reactiva para disminuir la cantidad de estimulantes de la eritropoyesis. Entonces, pues eso ya depende de cada médico. Realmente lo que dice la guía clínica es que si tu paciente tiene una saturación de transferrina menor de 30 y una ferritina menor de 500, intentes administrar hierro. Yo en lo personal tengo una estrategia proactiva y trato de administrar hierro a mis pacientes si no tienen los parámetros establecidos por el pivotal. Ahora, otra recomendación de la CADIGO del 2025 establece que en pacientes que no se encuentran en terapia de reemplazo renal, que requieren suplementación de hierro, se debe seleccionar la ruta de administración basado en la severidad de la deficiencia, los accesos venosos, que son oro para nosotros los nefrólogos, la respuesta previa a hierro vía oral, los costos y la adherencia terapéutica. La ventaja del hierro vía oral es la fácil administración, no induce la actividad del FG23 y es más económica, entre comillas, porque a la larga creo que terminan siendo los mismos costos. Desventajas, pues producen intolerancia gastrointestinal. Cuando yo estaba como ustedes de residente, me acuerdo que el doctor Elías me dijo que aquel que deja un hierro en ayuno era porque en su vida había tomado hierro. Realmente sí les produce pues muchas molestias gastrointestinales.
Por lo que ya platicamos, la presencia de hepcidina, tenemos una absorción limitada y el contexto de inflamación, tenemos una absorción limitada en el contexto de enfermedad renal crónica y pues nuestros pacientes consumen muchos medicamentos que pueden alterar la absorción del hierro como tal, quelantes de potasio, quedantes de fósforo, etcétera. Las presentaciones vía oral, pues creo que ustedes podrán estar más familiarizados con esto. Recordemos que se requieren 200 miligramos de hierro elemental al día. Les dejo aquí esta tabla donde el sulfato ferroso, pues de los 325, solamente el 20% es hierro elemental. El fumarato ferroso o el Autrin 600, de 325, el 30% es hierro elemental, que son 106 miligramos. Gluconato ferroso, pues es menos del 10%, y el citrato férrico, que es un nuevo medicamento, bueno, no tan nuevo, ya salió como en el 2018, es de 1 gramo y el 20% tiene hierro elemental. El citrato férrico fue tema de debate con nosotros, los nefrólogos, porque, pues bueno, obviamente la farmacéutica y además tiene ciertos beneficios, que es lo que vamos a platicar a continuación. Este es un estudio que se publicó en el 2020 en el CJASN, en el cual se incluyeron 60 pacientes, aquellos pacientes que no estaban en terapia de reemplazo renal y tenían una tasa de filtrado glomerular entre 15 a 45 y tenían una deficiencia de hierro documentada por una ferritina menor de 300 y una saturación de transferrina menor del 30%. Ellos tenían la intención de comparar el sulfato ferroso, que fueron del sulfato ferroso, con el citrato férrico. Aquí yo solamente los invito a revisar la cantidad de pastillas que tenían que consumir. De sulfato férrico dieron 325 miligramos vía oral 3 veces al día y aproximadamente eran 195 miligramos de hierro elemental. Y al momento de meter el citrato férrico, ellos administraban 2 tabletas 3 veces al día y daban o administraban de manera global 1260 miligramos de hierro elemental al día. Y pues era evidente que con esas dosis íbamos a tener un mayor incremento en la saturación de transferrina en comparación del sulfato ferroso, y vamos a tener un incremento también en los niveles de ferritina, y vamos a tener también una disminución como tal de los niveles de hepcidina, y vamos a tener un incremento de la hemoglobina, e iba a bajar el FGF23, que sabemos que está relacionado con ciertas alteraciones que ocurren en el metabolismo mineral óseo. Ellos establecían que no había diferencia en los eventos adversos. Y también considerando esta misma posología, se ha intentado documentar que también este citrato férrico, que a final de cuentas es como lo vende la farmacéutica y es como no lo están tratando de meter, es que produce también una disminución en los niveles de fosfato, que eso sí nos interesa bastante porque si observamos en este artículo que se incluyeron 1072 pacientes, que fue un artículo aleatorizado multinacional de casi 60 sitios en Estados Unidos, de diciembre del 2010 a noviembre del 2012. Se incluyeron pacientes que se encontraban en hemodiálisis o diálisis peritoneal y que además tenían una disminución como tal de ferritina y de saturación venosa central. Perdón, de saturación de transferrina menor del 50%. En ellos se documentó que teníamos una disminución de los niveles de fosfato, evidentemente también teníamos un incremento en los niveles de ferritina, una disminución de los niveles de eritropoyetina, y se disminuyó la cantidad de hierro que se administraba de manera mensual. Pero vuelvo a hacer énfasis en la cantidad de tabletas que tienen que consumir estos pacientes. Pero bueno, es una opción más. En relación al hierro por vía intravenosa, las ventajas es que retrasa e incluso evita la necesidad de los estimulantes de la eritropoyesis, evita problemas relacionados con la absorción gastrointestinal, requiere menos administración para alcanzar la hemoglobina meta. En desventajas, pues evidentemente requiere canalización. Hay riesgos de hipersensibilidad que obviamente con nuevas formulaciones son menores. Existe riesgo de sobrecarga y acumulación tisular, y muy debatible,
pero se establece que hay que evitarlos, incluso la guía del 2025 todavía sin ser hematólogos establece que hay que evitarlos en infecciones activas. Uno de los temas que salía con el estudio que les comenté anteriormente, el pivotal, es que existía el miedo como tal de que administrar hierro de manera proactiva pudiera favorecer como tal que los pacientes tuvieran mayor riesgo de tener infecciones. Por eso se incluyeron el mismo tipo de pacientes que se incluyeron en el pivotal. Y se trató de ver si la estrategia proactiva tenía mayor riesgo en comparación de la estrategia reactiva para incrementar infecciones o hospitalizaciones o riesgo de muerte. Realmente no se vio ni mayor riesgo de hospitalizaciones, ni mayor riesgo de muerte, ni mayor riesgo de infecciones que fueran estadísticamente significativas. Entonces, realmente, pues hasta este punto y considerando estos estudios, tomar una estrategia proactiva, pues tampoco no es riesgoso, pues. Eh, también les dejo este artículo. Este artículo tenía la intención también de valorar si la administración de hierro en el contexto de un proceso infeccioso tenía alguna repercusión en la mortalidad de los pacientes, considerando que es un estudio retrospectivo observacional que utilizó el Sistema de Información Renal de Estados Unidos. Se incluyeron 2.463 pacientes en hemodiálisis que recibieron hierro en los 14 días iniciales de su hospitalización por una infección bacteriana. Podemos observar que los outcomes que tuvimos en relación a mortalidad dentro de los primeros días realmente no fueron estadísticamente significativos, todos tocaban la unidad como tal y el riesgo de infección, de readmisión por infección o de mortalidad no fue como tal evidenciado. Seguro, pues seguimos todavía con esa incógnita, por lo menos los nefrólogos, y les comento incluso la guía de CADIGO del 2025, pues recomienda no su administración. Ahora, la presentación intravenosa tienen un sinnúmero de opciones. Tenemos el venoferrum o hierro sucrosa. Tenemos también el hierro dextran, que no lo utilizamos de manera frecuente, pero a ver, también, por lo menos yo allá en nutrición era el hierro que utilizábamos porque no había venoferrum. Y nunca me tocó a mí en lo personal observar alguna reacción alérgica y la carboximaltosa. Obviamente también en la dosis pues está el veneno, ¿no? No hay que administrar dosis tan altas. En relación al venoferrum, sabemos que una dosis máxima que podemos administrar durante la sesión de hemodiálisis son de 200 miligramos, alcanzando un tope de 500 miligramos. En relación a hierro dextran, la dosis que tenemos que administrar es de 20 miligramos por kilo y el tiempo de infusión debe ser de 4 a 6 horas. La carboximaltosa también, o ay, se me fue el nombre, el Reneji, lo podemos administrar según la EMA o la FDA de 1 gramo o 750 miligramos y se puede administrar en 15 minutos. Todo esto se puede administrar durante la sesión de hemodiálisis. Cuando roten en nefro y vayan con su nefrólogo de confianza, van a ver que la gran mayoría tienen el hierro pasando durante la sesión de hemodiálisis. Ahora, hablando un poco acerca de los estimulantes de la eritropoyesis y sus análogos, tenemos la eritropoyetina alfa, la eritropoyetina beta, que son eritropoyetinas que se consideran de vida media corta, la darbepoetina y la metoxipoletinglicol epoetina beta o conocida como Mircera, son eritropoyetinas de vida media larga. ¿Qué les da su vida media larga? La darbepoetina, que es el Aranesp. La modificación que se realiza es que se hacen mutaciones de 5 aminoácidos, que ahí se los pusimos en rojito, y tenemos adicionalmente 2 glucosilaciones. El Mircera, por eso su nombre de metoxipoletinglicol, tiene plegilaciones que eso permite que tenga una vida media más larga y se evite su degradación, que son esas tres que ven por ahí.
Les dejo esta tablita con los nombres comerciales. El bioyetín es la eritropoyetina alfa. La vida media por vía intravenosa es de 4 a 13 horas y cuando se administra de manera subcutánea es de 16 horas. Es por eso que las eritropoyetinas, que son de vida media corta, se administran de manera subcutánea. El inicio de acción es de 10 días aproximadamente. No esperemos que si alguien tiene una hemoglobina de 5, le administremos eritropoyetina y tengamos una respuesta al día siguiente. La dosis que nosotros utilizamos es de 50 a 100 unidades kilo por sesión y el tiempo de aplicación, dependiendo del contexto, pacientes que no se dializan puede ser 1 o 2 veces por semana, pacientes que se dializan usualmente es 3 veces por semana o 2, dependiendo del cuadro clínico del paciente. Tenemos presentación de 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 y 20,000, pero usualmente la que encontramos en México es de 2,000 y 4,000. La darbepoetina o el Aranesp tiene una vida media 3 veces mayor que la eritropoyetina alfa. Podemos observar que tenemos vida media intravenosa de 21 horas o subcutánea de 49 horas. El inicio es aproximadamente también de 10 días el que empieza a hacer efecto. La dosis, esta la podemos administrar cada semana o cada 2 semanas. Si es cada semana, la dosis es de 0,45 microgramos kilo o de 0,75 microgramo kilo si vamos a administrarla cada 2 semanas. Y el Mircera, que es esta eritropoyetina con plegilaciones, tiene una vida media mucho más prolongada, de 8 a 9 veces más que la eritropoyetina alfa. Si se dan cuenta, la administración IVEO subcutánea es exactamente lo mismo, de 130 a 133 horas, y la posología que se recomienda es de 0,6 microgramos cada 2 semanas, ¿de acuerdo? Se puede considerar la administración cada 4 semanas, pero no es algo que recomiende al momento la CADIGO, pero se puede hacer. Van a ver que a veces los pacientes, por cosas que vamos a platicar al final de esta sesión, requieren dosis mucho mayores de las que les estoy poniendo aquí. Hay que irlas incrementando porque pues hay muchos factores de resistencia. Se recomienda que antes de que ustedes inicien cualquiera de los fármacos que les acabo de comentar anteriormente, traten de corregir las causas de anemia, porque los estimulantes de la eritropoyesis no son inocuos y es importante considerar los riesgos y beneficios antes de iniciarlos. ¿Cuáles son los beneficios? Pues los beneficios que tenemos al corregir el síndrome anémico que presenta el paciente, que lo comentamos al inicio de la sesión: mejor calidad de vida, menores transfusiones, que eso en el contexto de un paciente que se encuentra en terapia de sustitución renal y que pensamos como tal hacer ¿cómo se llama? Un trasplante renal, pues evidentemente las transfusiones son mayores, la sensibilización que va a tener y va a complicar encontrar algún paciente que sea compatible con. Y pues obviamente al corregir el síndrome anémico y mejorar los niveles de hemoglobina, pues también vamos a mejorar como tal la hipertrofia ventricular izquierda. ¿Cuáles son los riesgos? Hay mayor riesgo de hipertensión, pacientes que tienen o que tienen algún tipo de neoplasia o que tienen un proceso oncológico, pues hay mayor riesgo de que esta pueda proliferar. Hay ciertos tipos de procesos oncológicos que tienen mayor sensibilidad a la eritropoyetina, que pues por cuestiones de tiempo quité de esta presentación. Pero bueno, también hay mayor riesgo de eventos tromboembólicos, mayor riesgo de accesos, que se trombosen nuestros accesos y puede llegar a incrementar la mortalidad de etiología cardiovascular. Entonces, cuando los vamos a utilizar, tiene que estar bien fundamentado su uso. Hay que cuidar mucho el uso de estos medicamentos, por lo que les acabo de comentar, en pacientes que tengan un cáncer activo, especialmente si se tiene como objetivo la cura, antecedentes también de stroke o historia de malignidad. Entonces, recomendamos que en pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que no se dializan y que tienen una hemoglobina de 10, no iniciemos estimulantes de eritropoyesis. En aquellos pacientes que tienen hemoglobina de 10, antes de iniciar considerar esta terapia, hay que considerar la tendencia, la respuesta al hierro y la sintomatología atribuible al paciente, ¿de acuerdo?
En pacientes que se encuentran en CADIGO 5, que se encuentran en terapia de sustitución o diálisis, se sugiere utilizar los estimulantes de la eritropoyesis para evitar una disminución menor de 9 gramos decilitro de la hemoglobina, iniciándolos cuando estamos entre 9 a 10 gramos decilitro. No se recomienda utilizar con el objetivo de incrementar los niveles de hemoglobina a 11,5 y totalmente se debe de evitar su uso para mantener la hemoglobina arriba de 13. Y todo esto viene de estos artículos clásicos que les voy a comentar a continuación. Este fue el primero en 1998 publicado en el New England. Se incluyeron 1,233 pacientes que se encontraban en hemodiálisis y que además tenían el diagnóstico de cardiopatía isquémica o falla cardíaca. Un grupo de 618 se incluyeron para mantener un hematocrito de 42% y otro grupo, otros 615 pacientes con el objetivo de mantener una hemoglobina de 10 gramos decilitro. El objetivo primario era documentar si llevar a niveles más altos de hematocrito o de hemoglobina se asociaban a presentar un infarto, el riesgo de padecer un infarto agudo del miocardio no fatal o muerte. Y podemos observar, digo, bastante gráfico en estas curvas de Kaplan-Meier, que los pacientes que tuvieron o que se llevó a este grupo a tener un hematocrito normal tenían una mayor probabilidad de presentar un evento cardiovascular en comparación de aquellos que tenían una beta menor. Posteriormente se generó este artículo, que es el artículo CHIOR. En ellos se incluyeron 1,432 pacientes con enfermedad renal crónica, también publicado en el New England. Un grupo, 715, recibió eritropoyetina alfa con meta de llevar o de normalizar la hemoglobina a 13,5 gramos decilitro y otro grupo a llevar de 717 a llevar la hemoglobina a 11,3. El outcome primario, lo que se trataba de demostrar era si existía mayor riesgo de eventos de falla cardíaca, de infartos agudos al miocardio, de strokes o de muerte por cualquier causa. Como tal, la suma de estos diferentes resultados se obtuvo que si hubo una diferencia como tal significativa de estos eventos en aquellos pacientes que se intentaba normalizar la hemoglobina en su gran parte, dado este outcome primario, por hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte. Posteriormente, se también publicó en el New England en el 2009, este es el artículo TREAT, que trataba de documentar si utilizando darbepoetina en pacientes que vivían con diabetes y que además tenían enfermedad renal crónica, existía un mayor riesgo de padecer eventos cardiovasculares, muertes por cualquier causa, falla cardíaca, infartos fatales o no fatales y la presencia de stroke. Esto fue un estudio multicéntrico abierto aleatorizado de 4,038 pacientes que vivían con diabetes y enfermedad renal crónica. Un grupo de 2,012 pacientes recibió darbepoetina con la meta de llevar una hemoglobina de 13 y otro grupo de 2,026 recibió darbepoetina con el objetivo de evitar que tuvieran una disminución de la hemoglobina de 9. Y podemos observar que aquí la significancia estadística la tuvo la presencia de stroke. El resto de los eventos no, pero como tal la presencia de stroke fatal o no fatal fue mayor en aquellos pacientes que se intentó normalizar los niveles de hemoglobina. Entonces, en resumen, y les dejo este algoritmo que hizo un compañero mío hace algún tiempo cuando veíamos esta clase, nos establece en aquellos pacientes que no tengan terapia de sustitución renal o que no estén en diálisis y que tengan una hemoglobina mayor de 10, no hagan nada. Déjenlos tranquilos, déjenlos vivir. Pero si tienen una hemoglobina de 10, hay que individualizar. Traten de revisar niveles de hierro, traten de ver sobre todo la presencia de síntomas. Si el paciente no tiene síntomas, probablemente y la hemoglobina se encuentra entre 9 a 10, no habrá que iniciar absolutamente nada, simplemente vigilar. Em,
Y obviamente también considerar el riesgo de transfusiones, riesgo de que tenga con el uso de los estimulantes de eritropoyesis y tratar de individualizarlo. En aquellos pacientes que están en hemodiálisis hay que evitar que la hemoglobina caiga menor de 9 e incluso tratar de llevarlos a la meta de 10 a 11,5. Por favor, memoricen estos números de 10 a 11,5 en pacientes que están en hemodiálisis. ¿De acuerdo? Ajustes a la dosificación, hay que ser razonables y mantener como objetivo incrementar la hemoglobina 1 gramo decilitro al mes del inicio. Si hay incremento de 1 gramo decilitro o más en más de 2 semanas, hay que disminuir la dosis de un 25 a 50%. Si la hemoglobina está cercana a 11,5, pueden disminuirla a un 25% o suspenderla. Es recomendable disminuir la dosis a suspenderla y se recomienda en pacientes que están en hemodiálisis la valoración de hierro mensual para tratar de administrar la menor dosis posible. También es importante que vigilemos las cifras de tensión arterial en aquel paciente que vamos a utilizar la eritropoyetina. Ahora, la vía de administración, pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal o no se encuentran en diálisis, la administración puede ser subcutánea, hablando de la eritropoyetina. Pacientes que están en hemodiálisis, pues evidentemente tenemos la opción de la administración intravenosa o tenemos la administración subcutánea. Si estamos utilizando Mircera, tal vez pudiéramos utilizar la administración subcutánea o intravenosa, es exactamente lo mismo, pero si estamos utilizando una de acción contra como la eritropoyetina alfa o beta, pues se prefiere la administración subcutánea. Ya vimos que la vida media es mayor en este contexto. La frecuencia dependerá del estadio de la enfermedad renal crónica, de la eficacia, la tolerancia y preferencia del paciente y el contexto clínico. La de corta acción, ya lo platicamos, pacientes que incluso no están en hemodiálisis se puede administrar 1 vez por semana. Aquellos que están en hemodiálisis puede ser de 1 a 2 o 3 veces por semana, y las de larga acción podemos utilizarla cada 2 semanas y o el Mircera cada 4 semanas. Les dejo aquí las equivalencias, realmente esto no me interesa mucho que lo sepan, solo que podemos migrar de una eritropoyetina a otro y hay ciertas equivalencias. Hay resistencias, como les había comentado, que requieren que tengamos o que utilicemos dosis mayores de estos estimulantes. No existe un incremento de hemoglobina posterior a un mes de tratamiento con dosis correctas por peso. Es cuando se considera una resistencia inicial y hay que evitar aumentos repetidos de dosis de estimulantes mayores al doble de la dosis inicial en relación al peso. Subsecuente es cuando tenemos previa estabilidad con requerimiento de incremento hasta 2 veces del 50% de la dosis previa, y se sugiere evitar el aumento de dosis repetidas mayores al doble de la dosis previa. Se establece como definición que existe resistencia, en el contexto de eritropoyetina alfa, cuando administramos más de 300 unidades por kilo por semana subcutánea o de 450 unidades por kilo IV por semana. ¿Cuáles son las causas de resistencia? Pues aquí les dejo esto, o sea, las toxinas urémico, el estrés oxidativo, el contexto inflamatorio, como tal la deficiencia de hierro, el hiperparatiroidismo, la hemólisis, la toxicidad por aluminio e incluso algunas drogas como algunos moduladores de angiotensina como los YECAS o ARA2. Entonces, antes de considerar un incremento, hay que ver si hay causas que puedan estar generando esta resistencia y si hay algo que yo pueda hacer para resolverlo. Y ya finalmente, para concluir, solamente que conozcan los inhibidores de la prolil hidroxilasa. Esto fue lo que ya platicamos de manera inicial. En condiciones de oxígeno normal, se produce una hidroxilación por esta prolina hidroxilasa. Esto de manera subsecuente es captado por la molécula de von Hippel-Lindau. Posteriormente se produce ubiquitinización y degradación de esta partícula. Entonces, el inhibidor lo que hace es inhibir esta hidroxilación y favorecer la presencia del HIF-2 para que posteriormente se pueda unir al HIF-beta y favorecer la transcripción de diversos genes que van a favorecer la eritropoyesis. Hay muchos estudios, roxadustat, vadadustat, donde pues realmente han existido en cuestión de seguridad en pacientes y en resumen, en seguridad cardiovascular en pacientes que no han estado en diálisis.
no ha sido seguro. Es por eso que en su momento se rechazó el uso de estos medicamentos, pero en aquellos pacientes que sí se encontraban en diálisis, pues realmente no mostraron una inferioridad en comparación de la darbepoetina. De hecho, si no mal recuerdo, estos estudios eran de no inferioridad. Em, la verdad es que todavía no los tenemos en México, pues existen. De hecho, creo que en Estados Unidos no están aprobados. En donde están aprobados creo que es en China y en Japón y en cuestiones asiáticas. Ahí fue hasta donde yo me quedé. Si alguien tiene otra información, le agradecería que no la compartiera. Y pues bueno, en conclusión, la complicación es una complicación frecuente en pacientes que viven con enfermedad renal crónica que incrementa su incidencia al progresar la enfermedad. El abordaje y tratamiento va más allá de la administración de eritropoyetina y hierro. Es importante conocer las presentaciones, la posología y la farmacocinética de las opciones de tratamiento, y el correcto tratamiento impacta en la calidad de la vida de los pacientes. Y como les comenté anteriormente, también guarda cierta relación con la hipertrofia ventricular izquierda y pues con el riesgo que tenemos nosotros de presentar hipertrofia ventricular izquierda. Y pues es todo al momento. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta.